Hola, nosotros somos el equipo número 6 que está conformado por David Acosta, Lilian Cano, Sergio Medina y su servidora Gianna Bianchi. Esta es la práctica 2 que se trata de una suma de dos arreglos. Para empezar con esta práctica, lo que les quiero mencionar es cuál es la problemática que nosotros estamos resolviendo a través de este código. Como su nombre lo dice, es una suma de dos arreglos que se tiene que guardar en otro arreglo. Es decir, nuestra primera variable, que es un arreglo que contiene 5 datos, nuestra segunda variable, que de igual forma es un arreglo que contiene 5 datos, se deben de sumar y guardarlo en nuestra variable final, que en este caso es resultados, que de igual forma es un arreglo con 5 datos, ahí se debe de guardar el resultado. Es decir, nuestra primera posición de la primera variable se suma con la primera posición de la segunda variable y esa suma se guarda en nuestra variable final, que es un arreglo de resultados, en su primera posición y así consecutivamente en las cuatro posiciones siguientes. Como pudieron observar, este es el código que nosotros estamos utilizando, el que nosotros vamos a ejecutar y el que les voy a explicar a continuación. Como les acabo de mencionar, tenemos tres variables. La primera es sumandos1, que es un arreglo. La segunda se llama sumandos2, que de igual forma es un arreglo. Y la última se llama resultados, que de igual forma es un arreglo. Las primeras dos, de sumandos1 y sumandos2, que se van a sumar, son de tipo byte. Y la última de resultados es de tipo Word. Es de tipo Word porque al sumar dos números nos puede dar un número más grande al tipo byte. De esa forma, por eso lo declaramos como tipo Word. Tenemos la primera de sumarlos 1, que aquí la declaramos como tipo byte. Y tenemos 5 datos en este arreglo, 5 posiciones. Nosotros aquí ya declaramos desde un principio cuál es el valor de cada posición y lo mismo ocurre en la variable siguiente de sumandos2, que de igual forma es de tipo byte. Tenemos 5 posiciones y cada una ya está definida con su dato. Y en resultados, como aquí se va a guardar la suma y es de tipo Word, pues por eso ven que aquí colocamos 0, 0, 0, 5 ceros, que son las 5 posiciones, y 0 porque todavía no se ha hecho la suma, es lo que hace nuestro código. A continuación les voy a explicar un poco acerca de los modos de direccionamiento que utilizamos para obtener estos datos y para depositar estos datos en nuestra variable. En este caso, como les mencioné, tenemos dos variables que se suman, que es sumandos1 y sumandos2, y la variable que ahí se arrojan los datos, que es la variable de resultados. El modo de direccionamiento que utilizamos es el MOV, que es de tipo inmediato, porque estamos pasando un dato a un registro y lo podemos ver aquí. Tenemos nuestra variable sumandos1, que es un dato que ya anteriormente ya definimos y lo pasamos a nuestro registro BL, y lo mismo ocurre con la variable 2, sumandos2, que es un dato ya definido, lo pasamos a un registro que es AL. Luego se suma y se hace otro MOV inmediato, que al momento de sumarse todo se va en registro de AX. Por lo tanto, se pasa el registro de AX a nuestra variable de resultados, a nuestra primera posición de variable de resultados, y así consecutivamente se va haciendo todos estos modos de direccionamiento que a continuación les vamos a presentar. Ok, yo les voy a explicar lo que es la parte del código. Aquí tenemos mobBL sumandos 1 y mobAL sumandos 2. ¿Qué quiere decir aquí? Que sumandos 1, la primera posición sería el 10H y sumandos 2 sería 20H. Sumandos 1 se pasa a BL y sumandos 2 se copia a L. Después aquí con ADD se hace la suma. A L le sumamos lo que es BL, hacemos su acabado correspondiente y aquí es donde vamos a ver cómo vamos a guardar los datos. Donde en resultados vamos a copiar lo que tenemos guardado en AX. De AX pasa a resultados. Así que estaríamos ocupando la primera posición en resultados. Ya después vamos a agarrar los siguientes datos tanto en sumandos 1 como en sumandos 2, que en este caso por eso se le agrega un más 1. A sumandos 1 se le agrega más 1 y a sumandos 2 se le agrega otro más 1. ¿Para qué? Para que nos coja la posición. Entonces ya no estaríamos usando 10 y 20H, sino 20H para sumandos 1 y 30H para sumandos 2.
hacemos lo correspondiente como en el anterior paso, que son la suma y la suma con acarreo. Pero ahora en resultados vamos a incrementar un más 2. ¿Por qué un más 2? Porque es una variable de tipo word. Así que ya no estaremos usando el 0 de aquí, que es la primera posición, sino usaríamos la segunda posición para guardar nuestros datos. Y así sucesivamente. Como podemos ver acá en sumandos 1, tenemos un más 2. ¿Por qué? Porque ya no vamos a usar el 20h, sino vamos a usar el 30h. Y en sumandos 2 tenemos más 2 porque ya no vamos a usar el 30h, sino el 40h. Y en resultados vamos a usar un más 4, como ya dije, como es de tipo word, se tiene que ir incrementando de 2 en 2. Así que aquí teníamos resultados más 2 y en este va a ser resultados más 4. Y vamos a copiar lo que hay en AX, se va a pasar a resultados. Y estaríamos ocupando la tercera posición de resultados. Y así sucesivamente. Y aquí ponemos un mob AX0 después de cada suma para que así lo que hayamos sumado anteriormente no afecte cuando vayamos a volver a hacer una suma con los siguientes datos. Yo les voy a explicar el paso 4 ahora y el paso 5. Aquí vamos a verificar que no hay ningún error. Nuestro archivo ASM se llama arreglo. Como podemos ver, no hay ningún error. Pasamos a linkear. A partir de ahorita ya terminamos en el archivo .exe. Ok, y aquí podemos ver parte de nuestro código. Aquí ya les expliqué en el archivo ASM. Aquí tenemos el mob BL de sumandos 1, el mob AL sumandos 2, la suma de AL que es el de suma BL, la suma con acarreo, y aquí era donde movimos lo que es el AX, se copia a lo que es la variable resultado. Ejecutamos, ponemos AX en 0. Tenemos que aquí vamos a mover lo que está, vamos a copiar más que nada lo que está en la sumandos 1 a BL, que en este caso sería 10, y sumandos 2 a L, que sería 20. De aquí vamos a hacer lo que es la suma. A 20 le vamos a sumar 10. Como vamos a ver acá, nos da 30. Hacemos la suma con acarreo. Después de aquí, ya que tenemos el resultado de 30, lo vamos a pasar a resultado, a la variable resultado. Lo pasamos, listo. Ahora, ¿qué vamos a hacer acá? El X lo vamos a poner en 0 para que así el resultado que nos dio ahorita, que es 30, no afecte con la siguiente operación y puedan ser sumas separadas de los arreglos. Ejecutamos ahora, que en este caso sería sumandos 1, y ya no estaríamos ocupando lo que es la primera posición, sino estaríamos ocupando la segunda posición. Hacemos esto y nos va a dar 20, y a L debería ser 30. Se suma, a 30 le sumo 20, me va a dar 50, la suma con acarreo, y aquí en resultados, en este caso ya no sería resultado nada más, sino que sería resultados más 2. ¿Por qué más 2? Porque como expliqué en ASM, como es una variable de tipo word, va a ir incrementando de 2 en 2, sería más 2, más 4, más 6, más 8 en nuestro caso porque tenemos 5 datos. Así que aquí copiamos lo que guardamos acá en AX, que es 50, se copia a resultados más 2. Y volvemos a hacer lo mismo que en el anterior. AX lo pasamos a ceros para que no afecte con el resultado que vamos a tener ahora. Aquí estamos ejecutando que sumandos 1 pasa a BL, que es 30. Sumandos 2 pasa a L, que sería en este caso 40. 30 más 40 nos va a dar 70. La suma con acarreo. Otra vez aquí vamos a hacer lo mismo. AX se pasa a resultados. En este caso ya no sería resultado más 2, sino sería resultado más 4, porque es una variable de tipo word. Y a X lo volvemos a pasar a 0 para que no afecte el resultado de las siguientes sumas. Y así sucesivamente vamos a estar realizando. Vamos a ver que hay 50 y 40. 50 más 40 nos va a dar 90. La suma con acarreo. Y volvemos acá a resultados. En este caso sería más 6. Volvemos a poner aquí nuestra X en 0 para que no afecte las sumas de las siguientes. BL con sumandos 1, que es 50. AL con sumandos 2, que es 60, nos debe dar 0, 0, B, 0. Después vamos a mover el resultado que obtenimos y que está en AX, se va a pasar, se copia a lo que es la variable resultados, sería en este caso resultados más 8.
y listo. Como podemos ver, se sigue lo que es la parte de nuestro código hasta que llegamos a 8 en resultados. ¿Por qué? Porque estaríamos ocupando esta última posición. Y en sumanos 1 y en sumanos 2 estaríamos ocupando, que sería el dato de 60 y 50, como vimos acá. En el código anterior podemos ver cómo se realiza la suma de arreglos en el lenguaje ensamblador y el resultado y cómo se almacena el resultado en otro arreglo. Sin embargo, la implementación de este código o la implementación actual es un tanto repetitiva y propensa a errores. Si necesitamos cambiar, por ejemplo, la cantidad de elementos a sumar, pues puede ser que tengamos errores. Para mejorarlo, podríamos utilizar un bucle para realizar de manera más eficiente y menos propensa a errores. Este diagrama que les estoy mostrando es un poquito de cómo funcionaría esa propuesta que estamos dando. Por ejemplo, inicia el bucle, se cargan los elementos del primer arreglo en AL, se suma el elemento del segundo arreglo en AL, establece el carry si es que llega a haber un acarreo, se suma el acarreo en AH, perdón, se almacena el resultado del arreglo en el arreglo de resultados, avanza el siguiente elemento del primer arreglo, avanza el siguiente espacio en el arreglo de resultados y se repite este bucle hasta que Cx o el contador sea 0. Este diagrama ilustra cómo se ejecutan las instrucciones dentro del bucle del código. Cada paso dentro del bucle se repite hasta que Cx sea 0. Una vez llegado a 0, el bucle termina y el código sigue su Para ejecución. concluir esta práctica, de acuerdo con lo anteriormente mencionado, tenemos lo que son unas preguntas y la conclusión. Como primera pregunta tenemos, ¿qué aprendieron con esta práctica? En esta práctica, más que nada, aprendimos cómo guardar resultados en un arreglo. De igual forma, cómo se debe declarar en un ensamblador y cómo vamos a indicar la posición que vamos a desear utilizar, ya sea más que nada para realizar la operación o para guardar un dato en una posición en específico. Segunda pregunta, ¿de qué conceptos o hechos del código o su simulación aún se tienen dudas y requieren investigarse y o preguntar en clase? Tenemos como concepto duda, ¿cómo podemos comprobar que estos datos se hayan guardado correctamente en el arreglo? De igual otra forma, ¿cómo podríamos resolver lo que nos están pidiendo? Como tercera pregunta tenemos, ¿qué cambios podría hacerle el código con la intención de mejorarlo? Los cambios, poder añadir comentarios que nos expliquen cada parte del código para que a nosotros se nos sea más útil, y hacerlo un poquito más comprensible. Además, dado que en esta semana estuvimos viendo lo que son los ciclos, podríamos usar uno en este ejercicio pues para repetir ciertas operaciones. En conclusión, en esta práctica hemos tenido la oportunidad de practicar más el lenguaje ensamblador, lo cual nos ha permitido afianzar nuestros conocimientos en este ámbito. Ahora nos sentimos más cómodos manejando instrucciones y comprendiendo la estructura de los programas en ensamblador. Aunque aún hay aspectos que queremos mejorar, como verificar la inserción correcta de datos en los arreglos, estamos motivados para seguir explorando y perfeccionando nuestras habilidades en este fascinante lenguaje de programación de bajo nivel. Muchas gracias.